Cuando hablamos de vivir bien o de vivir mejor, de manera general solemos pensar en un estado de bienestar y sobre todo en la posibilidad de ser felices. Porque el mayor bienestar al que podemos aspirar los seres humanos es la felicidad. Para lograrla se requieren dos tipos de bienes, los necesarios y los suficientes. Los bienes necesarios son aquellos sin los cuales es imposible pensar siquiera en la posibilidad de ser feliz o de vivir bien. Estos bienes, como lo indica su nombre, son necesarios pero no bastan para vivir bien y ser feliz, no son suficientes. Los bienes necesarios son la vivienda, el alimento y la salud. A lo largo de la historia de la humanidad han existido intentos de otorgar estos bienes básicos a toda la población. Lamentablemente estos intentos no han sido exitosos por diferentes razones. En algunos casos porque los gobiernos han concluido en dictaduras, en otros casos porque los bloqueos surgidos de países con un sistema social diferente condujeron al país a la quiebra económica. Sea como sea, no ha existido un gobierno que haya logrado un éxito cabal en materia de vivienda, alimento y salud para toda su población. En México, dada la forma en que está estructurada nuestra sociedad, hoy en día para lograr estos tres bienes, vivienda, alimento y salud, es necesario contar con un trabajo, el cual difícilmente se consigue si no se tiene la educación necesaria. De ahí que a las tres necesidades básicas debamos agregar educación y trabajo. De hecho, la educación, al ser el bien que define quién tiene acceso a un buen trabajo, determina a la vez quién puede tener todos los demás bienes necesarios, porque lo que la educación es decisiva en lo que respecta a los demás bienes indispensables. Sin embargo, con justa razón podría decirse que la educación pareciera no garantizar en modo alguno la salud. Y en efecto, por mucho que nos eduquemos, una enfermedad terminal puede acabar con nuestras vidas. Sin embargo, aquel que se educa tiene muchas más posibilidades de no presentar los problemas de salud más elementales que suelen ser mortales y que podrían estar erradicados en una sociedad educada. Lo anterior fue expuesto con toda claridad por el doctor Alejandro Celis en un texto hoy famoso cuyo título es Patología de la Pobreza. Aquí la cita me remite a un escrito en vías del doctor Rivero y del propio doctor Celis. En este escrito, el doctor Celis se refiere a una cantidad muy vasta de enfermedades que no existirían si las necesidades básicas estuvieran cubiertas. En la versión publicada presenta los resultados comparativos de dos estudios. En el primero se analizaron las principales enfermedades de nuestro país y las causas de muerte en los pacientes del Hospital General y se compararon con las principales enfermedades y las causas de muerte en los pacientes de hospitales privados. En el segundo estudio se muestran los mismos parámetros con pacientes del Hospital General y pacientes diagnosticados por compañías de seguros. Resulta iluminador el hecho de que en ambos estudios se llegase a conclusiones paralelas. Los pacientes del Hospital General morían por enfermedades muy diferentes a aquellas que padecían tanto los de instituciones privadas como los diagnosticados por compañías de seguros privadas. Estos dos últimos eran pacientes que tenían el dinero para atenderse en hospitales privados o para pagar un seguro médico personal, mientras que aquellos del Hospital General eran simplemente gente pobre. Su patología respondía a su pobreza. Lo anterior se debe a que en el sistema en que vivimos, la gente pobre no tiene acceso a la educación, lo cual condiciona el no tener acceso a un trabajo digno. Ese círculo vicioso les mantiene en la pobreza y les imposibilita lograr las condiciones mínimas necesarias para una vida mejor. Podría resultar cuestionable decir en una universidad pública que en nuestro país la gente pobre no tiene acceso a la educación. Pero lamentablemente
a pesar de contar con una universidad pública tan reconocida y de tan alto nivel como la UNAM, la realidad es que la gente pobre de nuestra nación tiene que trabajar a muy temprana edad en lo que puede, en lo que encuentra, y muchas veces no logra cumplir siquiera el nivel básico de educación. En nuestro país la educación primaria es obligatoria, pero basta darse una vuelta por el campo para darnos cuenta de que muchas veces no hay una escuela y, por supuesto, ni siquiera existe una clínica. De modo que, a pesar de los esfuerzos de nuestra universidad, en nuestro país la gente pobre no tiene en realidad acceso a la educación. Por esa falta educativa, el ciudadano económicamente más vulnerable desconoce las formas de higiene más elementales. En la falta de higiene y en la pobreza anidan enfermedades infecciosas que no aparecerían si se contara con las normas higiénicas más elementales. La pobreza, la educación y la salud van de la mano, y por eso el escrito del Dr. Celis forjó una expresión que a la fecha continúa empleándose en diversos sectores: patología de la pobreza. Sumido en la irresponsabilidad más radical de muchos gobernantes, con un campo sin escuelas, sin maestros ni libros, nuestro país fue presa fácil y caldo de cultivo para el narcotráfico y la delincuencia organizada que ahora se han adueñado de nuestras vidas. La cura para la patología de la pobreza y para los males que ahora nos aquejan es la educación igualitaria. Solo así sería factible pensar en algo más que las condiciones mínimas necesarias para ser feliz y vivir mejor. Debemos por lo mismo insistir en que la felicidad de un país no depende de su riqueza global, sino de la manera en que están distribuidos sus bienes. A mayor equidad, mayor es la felicidad. A mayor desigualdad, mayor la infelicidad de todos sus habitantes. Y bueno, aquí me voy a referir a un estudio que hicieron varios médicos, entre ellos el doctor Frank, que muestra esto. Algo similar constata el doctor Sarucán en sus estudios sobre los índices de consumo de energía de un individuo que un individuo realiza a lo largo de su vida diaria. Aquellos que menos energía consumen porque no tienen nada no son felices, pero aquellos que más energía consumen porque lo tienen todo tampoco lo son. Hay un término medio en el cual se puede ser feliz. Y aquí me refiero a la conferencia que recientemente dio el doctor Sarucán en la universidad. Como bien lo supo Aristóteles, el mal se ubica en el exceso y en el defecto, no en el término medio. Veamos ahora qué sucede con aquellos que cuentan con el privilegio de tener cubiertas las necesidades básicas. ¿Son felices? En su gran mayoría no lo son. La depresión y la ansiedad van a la alza. Parece ser que hace falta algo más para ser feliz. Pero esas necesidades que resultan suficientes para lograrlo, esto es, ya no solo las necesarias, sino las suficientes, varían considerablemente de una sociedad a otra y de un individuo a otra. Inclusive, lo que hace bien a un individuo puede hacerle mal a otro, y de hecho para el mismo individuo lo que le hace bien no es siempre lo mismo. Acudamos a un ejemplo que da Aristóteles: el alimento que es bueno para un individuo sano no es el mismo ni en cantidad ni en calidad respecto a aquel que requiere cuando está enfermo. Aristóteles emplea esa metáfora para referirse a que del mismo modo lo que requiere una persona para vivir mejor y ser feliz varía de acuerdo a la manera en que su propia vida va cambiando. Por eso podemos afirmar que el bien y el mal no son lo mismo para todos los individuos. Cada individuo debe establecer el modo de vida que le conduce a una vida buena y que le conduce por lo mismo a la felicidad. Se nos dirá entonces, y con justa razón, que ese tipo de bien del cual hablo parece ser un bien móvil y relativo, esto es, un bien que depende de la relación del individuo que tiene con el mundo. ¿No caeríamos con esto en una especie de relativismo moral? En efecto, estaríamos sosteniendo que el relativismo moral
es necesario siempre y cuando lo entendamos a la luz de la innegable familiaridad etimológica y semántica entre la palabra relativismo y la palabra relación. El término relación viene del latín relatio, en el cual la partícula re indica una acción reiterativa, el verbo lat significa llevar o conducir y la partícula tio indica la acción y el efecto. En pocas palabras, relación, el término relación se refiere a las consecuencias de conducirse constantemente de sí mismo a otro. En el ámbito de la moral, la palabra relativismo, de la familia relación y relativismo, pongo los guiones para que se vea con claridad los términos latinos. La palabra relativismo ha sido muy mal entendida. Lo común es que los mismos filósofos crean que el relativismo moral se refiere a cualquier doctrina moral que no ofrece sustento o guía para las acciones individuales y colectivas. El relativismo moral sería sinónimo de individualismo y libertinaje moral. Nada más lejano de la verdad. El término relativismo alude a las normas que se crean tomando en cuenta la relación de un individuo con su mundo. Decir que la moral es relativa quiere decir que depende del mundo del cual surge, que depende de las condiciones materiales e intelectuales de las cuales surge. El pensamiento moral se fundamenta en esa relación individual y social con el mundo. Con base en lo anterior, es factible sostener que el relativismo moral bien entendido de ninguna manera implica la ausencia de parámetros para guiar nuestras acciones en el mundo, sino todo lo contrario. El relativismo moral basa su conducta en la relación que el individuo tiene con el mundo. Decir que la moral es relativa debería significar que sus preceptos se crean en relación con el mundo que nos rodea y por lo mismo son una respuesta responsable ante ese mundo. Lo contrario suele suceder con el absolutismo, que impone principios absolutos, esto es, principios absueltos de cualquier fundamentación, absueltos y por ello sueltos, libres, principios que no requieren fundamentación real alguna en el mundo del cual surgen. Como se ve, los términos absolutismo y relativismo se han malentendido. El relativismo moral, al surgir de una relación con el mundo, conlleva un compromiso estricto con éste y de ninguna manera implica una defensa para realizar lo que cada quien considere pertinente. En cambio, los absolutismos no requieren fundamentación alguna. Se imponen de manera libre y arbitraria, muchas veces por medio de la fuerza y del miedo, e independientemente de que puedan explicarse o no. La diferencia del relativismo con respecto a todos los absolutismos es que para el relativismo el parámetro siempre es móvil y por ende cambiante. Que la moral pueda ser relativa en el sentido en que lo empleamos, tan solo quiere decir que la moral tiene necesariamente como fundamento la relación que el individuo sostiene con el mundo que le rodea. Todo lo anterior no implica de ninguna manera que no haya o no existan condiciones limitantes para nuestra acción. Toda ética requiere de estas condiciones para la acción humana y el relativismo moral debe simplemente apegarse a la única norma que usualmente llamamos la regla de oro: no dañar. No dañar es un acuerdo entre seres humanos, no es un dictado de Dios ni de la naturaleza. Es una norma que hemos aceptado y deseamos y exigimos que sea respetada por toda persona. Un individuo puede buscar las condiciones suficientes para su bienestar y su felicidad siempre y cuando no dañe. He dicho intencionalmente siempre y cuando no dañe, y he colocado un punto final después de esa expresión. Y ello se debe a que con esta limitante para la acción no me refiero a no dañar a otro ser humano, sino simplemente a no dañar.
Ya Aldo Leopold, silvicultor que debería ser considerado el padre de la ecología moderna, lo ha dicho. No debemos dañar nichos ecológicos, no debemos dañar animales e incluso no debemos dañar entes sin vida, como son el agua o el aire. No debemos incidir en nuestro planeta de manera destructiva. Quien no tenga ojos ni oídos para ver y escuchar los reclamos que hoy surgen del planeta en que vivimos, está condenado a detenerse en minucias sin importancia que en 10 o 20 años van a ser completamente irrelevantes, porque lo único que va a tener relevancia será la posibilidad de conservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico en nuestro planeta. No dañar es la única norma necesaria para crear cualquier tipo de ética o de moral. Hemos dicho entonces que cada individuo es libre para elegir el tipo de vida que le dé una buena vida. Una vida buena, perdón. Es diferente, una vida buena. Y la pregunta que queda al aire es, ¿cómo puede un individuo saber qué tipo de vida es aquella que le da una vida buena? La respuesta aristotélica me parece insuperable. El individuo sabe que se conduce a sí mismo hacia la felicidad y hacia una vida buena cuando sus acciones le conducen a la justicia y a estar bien. Esto es, cuando al actuar el individuo florece y llega a su propia excelencia. Por eso dice Aristóteles que la vida buena y la felicidad siempre es un punto de equilibrio entre dos puntos de desequilibrio. Es un término medio entre el exceso y el defecto. Y aquí no hablamos de mediocridad, porque ningún término medio es mediocre cuando nos conduce a la excelencia y al florecimiento de todas las facetas de nuestra personalidad en sano equilibrio. Cuando un individuo encuentra equilibrio mental, psíquico y emocional, decimos que es un individuo feliz, que vive de la mejor manera. Pero mi bien, aquello que es bueno para mí, no lo es para todos. Ya lo decía Nietzsche, que es mejor conservar la propia virtud sin nombre, para no igualarla y homogeneizarla con las demás, porque el bien y el mal propio, decía, no tienen por qué ser iguales para todos. Tanto Aristóteles como Nietzsche colocan una cimentación seria y fructífera para un relativismo moral que pueda dar por resultado una vida buena. Sin duda hay que hacer siempre hincapié en el hecho de que se habla de un relativismo moral que conlleva un límite al actuar humano, no dañar. Los factores limitantes de nuestras acciones encuentran sus raíces en los derechos de los demás. Dicho de otra manera, mis libertades y mis derechos terminan en donde producen daño a otro. No dañar es así el factor limitante. Cualquier individuo es libre de hacer lo que considere necesario mientras no dañe. Y una consideración final. Hemos dicho que los bienes necesarios son aquellos sin los cuales es imposible pensar siquiera en ser feliz y vivir mejor. Hemos dicho que aparte de esos bienes indispensables, el individuo requiere algo más para en efecto poder ser feliz. ¿Qué tanto más es necesario? El ser humano siempre quiere más. Más reconocimientos, más dinero, más amor, más consideraciones, más. Platón dijo que estamos condenados a buscar siempre más, porque una vez que logramos un reto, deja de ser tal y volvemos a sentirnos carentes. Para Platón esta es la naturaleza humana. Antes que Platón, en otra latitud, Lao Tzu no se detuvo a pensar si esa es o no la naturaleza humana, sino que propuso directamente una forma de ser ética en la que a la que todos podemos tener acceso si sabemos valorar lo que somos y lo que existe a nuestro alrededor. El concepto central de esa antigua filosofía china es Shi Tzu, saber conformarse. Pero nuevamente esto no tiene que ver con la mediocridad, ni con el mero conformismo. Tiene que ver con la capacidad de ser feliz con lo que se es. Porque el que quiere siempre más, nunca lo tendrá todo, mientras que el que no requiere nada más, tiene todo lo que necesita.
ese es el que puede vivir mejor e incluso llegar a ser feliz. Saber conformarse es valorar la amistad y el apoyo de los que nos rodean, es vivir empáticamente con aquellos que tratamos de a diario, es amar la vida en cada una de sus pequeñas manifestaciones y agradecer a la vida misma la fortuna de haber tenido la oportunidad de vivir. No hace falta mucho más del mundo material. Lo que sí hace falta es valorar los factores emocionales y espirituales que nos rodean, como lo son la amistad y la hermandad con este mundo único, el único para todos, el que todos compartimos y todos debemos cuidar. Eso sería todo.